Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution. Hoy os voy a traer un vídeo con 5 ejercicios para mejorar o eliminar el dolor que os provocan los nódulos de los dedos, ¿vale? Antes de empezar con los ejercicios, os recomiendo que con un poquito de crema, durante un par de minutitos, os lo echéis un pelín de crema, muy poquito, y vamos a estar un par de minutitos masajeando bien toda la mano, todos los dedos. Estos nódulos sobre todo aparecen arriba y abajo, así que, sobre todo en las falanges, estamos un par de minutitos masajeando bien las dos manos. Hecho esto, empezamos con el primer ejercicio, muy sencillito. Simplemente vamos a abrir y cerrar los dedos todo lo amplio que podamos y muy despacio y controlado, ¿vale? Vamos a abrir todo lo que podamos y volvemos despacito, ¿vale? Lo normal sería que al empezar el movimiento tengáis un poquito de rigidez y os cueste un poquito. Sin embargo, cuando llevéis ya unas cuantas repeticiones vais a poder cada vez abrir y estirar más los dedos, ¿vale? Entonces vamos a estar aquí manteniendo 2 series de 10 repeticiones, intentando que cada repetición llegar un poquito más lejos, cada vez un poquito más estira el dedo y cada vez un poquito más separado a los dedos, ¿vale? Y lo mantenemos, como os he dicho, durante 10 repeticiones, descansamos un poquito y luego haríamos otra serie. Vamos con el segundo ejercicio para el dolor de los nódulos de los dedos. Vamos a empezar con las palmas enfrentadas, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir doblando los dedos despacito sin que se separen las yemas de los dedos, ¿vale? Si seguimos doblando, va a haber un momento en el que se van a juntar nuestras uñas, ¿vale? Luego las falanges de los dedos y por último el dorso de la mano. Y una vez estamos aquí, vamos a deshacer el camino. Volvemos, nudillos, ¿vale? Vamos a la uña, yema de los dedos y vamos juntando. Voy a repetirlo otra vez, empezamos aquí. Yemas de los dedos siempre juntas, vamos. Despacito hasta que se toquen las uñas. Una vez las uñas, vamos a las falanges de los dedos, falanges, chocamos el puño, tocamos las dos muñecas y vuelta despacito, ¿vale? Toda esta secuencia la vamos a repetir también 10 veces y haríamos 2 series, ¿vale? Entonces, una vez más lo repito muy rápido, simplemente yemas de los dedos hasta que se toquen las uñas. Una vez se toquen las uñas, falanges de la mano, chocamos puño y muñeca, y luego deshacemos el camino, muñeca, puño y vamos, falanges de los dedos, hasta que tengamos otra vez las manos juntas como si estuviéramos rezando, y este sería el segundo ejercicio. ¿Por qué aparecen estos nódulos? Normalmente son asociados a procesos degenerativos, asociados al envejecimiento, comenzando a aparecer habitualmente a partir de los 50 años de edad. No siempre son dolorosos en su inicio, pero si no se tratan adecuadamente, pueden ir cada vez a más y generar una pérdida de la función y de la movilidad de estas articulaciones. Aunque os he dicho que son asociados al envejecimiento, estos nódulos van asociados principalmente a patologías como la artrosis o la osteoartritis. Y aunque a veces no generen síntomas, si los dieran van a ser rigidez, enrojecimiento, inflamación e incluso dolor articular. Tercer ejercicio. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es vamos a entrelazar nuestros dedos, ¿vale? Uno contra otro, y vamos a llevar la palma hacia el lado contrario en el que estamos, hacia afuera, y vamos a estirar los codos, ¿vale? Y vamos a intentar llegar todo lo lejos que podamos. Volvemos. Vamos a aguantar 5 segundos en la posición de estiramiento, o sea, estiraríamos, aguantamos aquí 5 segunditos, ¿vale? Y volvemos despacito. Vamos a hacer también 2 series de 10 repeticiones. Cosas interesantes, al final como perdemos movilidad con estos nódulos, toda la musculatura flexora del antebrazo suele estar muy cargada, ¿vale? Entonces aquí aprovechamos y a la vez que damos movilidad a los dedos, estamos estirando toda esta musculatura para que tampoco moleste y tengamos un poquito más de fuerza y de movilidad. Entonces, importante simplemente entrelazar, aguantar 5 segunditos y volver despacito e intentar siempre llegar en cada repetición un poquito más lejos. Cuarto ejercicio de esta rutina para aliviar el dolor de los nódulos de los dedos, vamos a necesitar un trapo o una toalla, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerla? Vamos a alargar para que no sea muy gorda, ¿vale? Le voy a coger aquí del extremo para que lo veáis bien y lo que vamos a hacer simplemente es desde aquí coger y apretar cerrando el puño. Vamos a aguantar 10 o 15 segundos, ¿vale? Y cuando ya estemos, relajamos. La pregunta, ¿cuánto apretamos? Todo lo que podáis sin que duela, ¿vale? Si estáis apretando mucho y genera mucho dolor de los dedos, apretar un poquito menos, porque queremos fortalecer, pero no irritar toda la zona, ¿vale? También tener en cuenta que cuanto más ancho sea el agarre, o sea, cuanto más ancho apretemos, más os va a costar. Sin embargo, si apretáis aquí en el medio, que es un poquito más finito, os va a resultar un poquito más fácil, ¿vale? Así que también es una indicación para que si estáis empezando, a lo mejor tenéis que coger del medio del trapo de la toalla y cuando ya llevéis unos días haciéndolo, podéis iros al borde, hacer un burruño aquí un poquito más grande y aguantar la contracción, ¿vale? Unos 10-15 segundos. Si apretáis muy fuerte, os puede aparecer, como me está pasando a mí ahora,
cierto tembleque, ¿vale? Con un isométrico es muy normal, no os preocupéis, no os pasa nada, pero si duele, recordad que un poquito más flojo y tampoco pasa nada porque ya estamos haciendo ese trabajo de fortalecimiento de toda la musculatura implicada en los dedos. Quinto ejercicio, este ejercicio es como una especie de autoterapia que os vais a hacer vosotros a vosotros mismos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger, estos nódulos afectan normalmente a esta articulación y a esta, ¿vale? No en todos los dedos, pero sí que a veces en varios en la misma mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tracción, una coaptación, vamos a intentar separar un poquito la articulación. Entonces, con la otra mano, vamos a imaginarnos que queremos tratar la derecha, aunque yo recomiendo siempre primero una y luego otra. Vamos a coger nuestro dedito y vamos a tirar un poquito hacia arriba, ¿vale? Como si quisiéramos despegarlo. Tenéis que notar cierta sensación de movimiento aquí en el dedo. Entonces, vamos a aguantar un poquito hacia arriba, ¿vale? Y cuando ya hayamos decoaptado y hayamos traccionado un poquito, podemos jugar también un poquito a hacer una ligera rotación de la articulación o incluso una pequeña lateralización, ¿vale? Mover hacia los lados el dedo, ¿vale? Estaríamos trabajando aquí 10 veces, ¿vale? 10 veces esta articulación, podemos meterle esa rotación y esa lateralización y después nos iríamos a la siguiente, un poquito más grande. Aquí, como el nudillo es más grande, vais a notar más sensación de tracción, de coaptación, como que se separa más el dedo. Si lo hacéis con cuidado y no tiréis muy fuerte, no hay ningún problema. Entonces simplemente tiramos, aguantamos ahí un poquito y luego ya las siguientes podemos tirar y sumarle un poquito de rotación y un poquito de lateralización. Yo os he dicho que lo vais a hacer 10 veces por articulación, pero 10 veces por cada dedo, porque normalmente ya os he dicho que en la misma mano suele haber varios dedos afectados. Entonces nos iríamos al siguiente dedo y exactamente igual. Traccionamos primero de la de fuera, podemos rotar un poquito, lateralizar y mantener esa tracción. Descansamos, lo aceleraríamos 10 veces y luego la siguiente sería otra vez a la articulación grande. ¿Vale? Tiramos un poquito, podemos lateralizar, podemos rotar también, ¿vale? Pero tiene que ser una sensación que no sea dolorosa, ¿vale? O sea, esto no puede doler, tiene que ser una sensación al revés, de alivio. Estamos dando movilidad a la articulación, le estamos vascularizando, no tiene que molestar. Así que si os molesta mucho cuando tiráis, o estáis tirando muy fuerte o todavía no estáis preparados para este ejercicio. Pues ya visto nuestros 5 ejercicios para eliminar el dolor de los nódulos de los dedos, vamos con unos fisioconsejos. El primero es que al margen de esta rutina de ejercicios, que la podéis hacer 1 o 2 veces al día, hay que intentar estar lo más activos posibles con las manos todo el día, ¿vale? Intentar usarlas para todo, porque si estamos todo el día con las manos quietas, esa rigidez va a ir poco a poco en aumento, ¿vale? Segundo consejo, si tenéis parafina, es una gran aliada, en la farmacia la suelen vender y es una terapia que nos va a ayudar mucho a reducir el dolor y la inflamación de esos nódulos, así que la parafina nos viene genial. Tercero, sobre todo ahora en esta época, aquí en España, con el frío va a ir a peor, así que no os asustéis porque cuando haga frío vais a tener más rigidez, pero si hay más rigidez tiene que haber más ejercicio, entonces cuanto más ejercicio hagamos y más hagamos esta rutina, mejor para combatir la rigidez. Y el último consejo es que si están empezando a aparecer los nódulos en el dedo, antes de hacer los ejercicios lo consultéis con vuestro médico porque tendrán que ver de por qué están apareciendo, sobre todo si sois más jóvenes, y si se puede hacer algo más a nivel médico. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo, siempre agradecemos un like, cualquier comentario nos lo podéis dejar y siempre intentamos resolver la duda. Y si os suscribís y le dais a la campana, os avisamos de los vídeos que subimos todas las semanas. Como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.